El decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez que habilita a la policía a desalojar piquetes en calles y rutas en coordinación con otros organismos públicos sin esperar la autorización judicial siguió en el debate político a lo largo de esta semana. El PIT-CNT consideró que la norma es inoportuna, pero resolvió que esperará a que se aplique en un caso concreto para analizar si se vulneran derechos. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Pereira, también cuestionó el decreto, pero por razones diferentes a las que se escucharon desde el lado sindical. Pereira critica que no se permita disolver un piquete de personas sindicalizadas, pero sí un piquete de aquellos que no integran un sindicato. Por su parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos objetó en un comunicado que las limitaciones a los derechos de expresión y reunión sean establecidas por decreto, no por ley, y además sin control judicial previo. Hay más puntas en esto. Ayer autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con la bancada del Frente Amplio para informar sobre el decreto y, por otra parte, pese a esa decisión que tomó el PIT-CNT, 5 sindicatos decidieron ir por su cuenta y presentaron recursos revocatorios del decreto para que no se vencieran los plazos que establece la Constitución. ¿Quién empieza? Bueno, a mí no me gusta el decreto, creo que es un error. Creo que además el tema no es el PIT-CNT dice que es inoportuno. Yo creo que el problema no es la oportunidad o no, es la legalidad o no, y sí va en línea filosófica con una sociedad democrática, abierta, etc. De todas maneras, yo creo que lo que subyace acá en el fondo, que subyace desde el mismo comienzo de este gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y creo que es un tema que la sociedad debería sí discutir muy seriamente, es que muchos sectores, tanto de la oposición como del oficialismo, como de la sociedad civil, etcétera, reclaman lo que se podría llamar una especie de nuevo disciplinamiento de la sociedad. Hay una percepción de que la sociedad está en una fase de ebullición caótica, que necesita estructurarse y acomodarse, digamos, y marchar por determinados carriles muy específicos. En ese sentido, yo creo que es que hay que entender este tipo de movidas, porque después aparecen los que, bueno, pero no puedo sacar la producción, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Me parece que el problema de fondo no es si los piquetes tienen derecho a interrumpir el tránsito, a generar caos, a prender gomas, como hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes. No es ese el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es si la sociedad uruguaya debe replantearse el problema de la disciplina social, esa especie de contrato que nos une a todos, por el cual muchas cosas podemos hacer y muchas cosas no las podemos hacer. ¿Quién sigue, Hernán, ahora? Sí. Yo no tengo muy claro el tema que se ha discutido de si el decreto era necesario o innecesario, si ya se podía hacer, si no, que si había otros gobiernos que habían hecho otros decretos parecidos. Hay un decreto del año 99 muy parecido, ¿no? Ahí va, al cual en realidad ahora se le agregan disposiciones, pero lo básico estaba allá, ¿no? Ahí va. Entonces, a mí me escapa un poco el tema de la oportunidad. ¿Por qué ahora surge este decreto en este momento? Tengo respuesta para esa pregunta. Bueno, en realidad ya había ido trascendiendo de a poco, porque al principio no se informó eso, pero ayer, en la reunión que la bancada del Frente Amplio tuvo con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, y el director general de Secretaría, Charles Carrera, los jerarcas explicaron que el decreto se aprobó para evitar una pérdida millonaria en la zafra de arroz y soja por el conflicto entre arroceros y transportistas. Dice la versión del País, señalaron que había mucho en juego y se debía tomar medidas para asegurar la libre circulación en las carreteras. Bueno, eso podría ser un argumento de peso. Pero yendo al tema más de fondo, sea con el decreto anterior o con el decreto actual, yo estoy de acuerdo en que no se pueden cortar las vías de comunicación. El derecho a la circulación tiene que estar garantizado. Me da la sensación de que el decreto era innecesario, puede ser más un tema de reafirmación política en vista de algunas circunstancias de este tipo, pero en todo caso... Tiene algo de reafirmación política, pero además introduce algún instrumento nuevo, ¿no? Se ha argumentado desde el Ministerio del Interior que esto de que se ponga texto expreso que el Ministerio del Interior puede coordinar con otros organismos públicos para liberar el paso en una calle o en una carretera, hasta ahora no estaba dicho. Y es muy importante para lograr efectivamente desbloquear, ¿no? Puede ser que venga por ahí.
en todo caso, a mí no me parece mal que el Ministerio del Interior pueda desbloquear vías que estén cortadas, sea por piquete sindical, gremial, o porque se está protestando porque hubo un accidente. Creo que está bien, y reenganchando un poco con lo que decía Fernando, yo creo que sí hay una sensación de desborde sindical que en los últimos años, y que ese desborde o desmadre del poder sindical muchas veces lleva a que haya un reclamo de orden, y ese a veces puede canalizarse a través de estas medidas, pero creo que no está mal que aunque no haya sido la intención del decreto y pueda venir más por un conflicto puntual, creo que hay un respaldo mayoritario de la sociedad a reencauzar el tema del Estado de Derecho contra los avances corporativos. Lalo. Bueno, no estoy de acuerdo con decretos. Cuando uno tiene que tomar una medida, decreta y ya está. Por las dudas voy a decir otra cosa, aunque a veces, por supuesto que hay decretos que hacen de que, o medidas que se tomen, y entonces se genera la prevención por las dudas, ya sepan. No estoy de acuerdo, pero voy a decirlo primero. Si tiene que ver con las huelgas, hace muchos años era el gobierno Alfonsín, y habíamos viajado con Pepe de Lía a la Argentina por unas reuniones, y el ministro de Trabajo de aquel momento de Alfonsín era un ex dirigente sindical, muy reconocido, Barrio Nuevo, no el Barrio Nuevo conocido, sino uno radical, y había decretado servicios esenciales en un conflicto ferroviario. Y el Pepe lo paró en el medio del conflicto. Se paró, todo el mundo no podía creer que se acercara eso para ver un dirigente sindical de la talla, el Pepe, ¿no? Y le dijo, pero ¿por qué declaraste servicio esencial? ¿Por qué declaraste ilegal la huelga? Y bueno, tenía que afirmar, la huelga siempre es ilegal para el gobierno o para quien sea, porque las medidas que se toman no son las que se fijan, sino estaríamos en una cuestión de que nadie puede pensar qué vas a generar para que el conflicto te dé resultado. Estoy diciendo por qué, porque siempre estamos hablando que los sindicatos, yo creo que lo que acaba de decir Bonilla, con todo respeto, recién lo conozco, el desbunde sindical, que me lo muestren. ¿Qué desbunde sindical hubo en este país? Desde el 2000, yo dejé el movimiento sindical en 2005, antes que me dejara. Me fui, habían 120.000 afiliados al movimiento sindical. Hoy hay más de 400.000. Se multiplicó por 3. Miremos los conflictos que habían antes y las destituciones, las injusticias, etcétera, etcétera. Eso es un desbunde de la sociedad. Miremos para acá todo lo que se ha avanzado, y se puede decir que ha habido algún conflicto que quizás no ha sido conducido de la mejor manera, pero el desbunde sindical no me gustaría que se marcara, por lo menos tanto, yo voy a seguirlo defendiendo. Por otro lado, en este momento, ¿por qué se está hablando? Porque parecería que lo que hay es un desbunde empresarial. Hay conflictos entre sectores gremiales empresariales. La gente pregunta, ¿son los trabajadores del transporte carretero, del transporte de carga? No, son los empresarios que están peleados con los empresarios del arroz, con los empresarios de la soja, y ahora parecería que con los demás. Entonces, a veces uno se pregunta, oiga, ¿y el diálogo entre empresarios que tanto llaman a decir el diálogo se perdió? ¿Y dónde está el diálogo entre ellos? Sí, yo en primer término respeto especialmente el derecho de reunión, el derecho a manifestarse, el derecho de huelga. Creo que son todas manifestaciones legales que la sociedad necesita para de alguna forma reivindicar algunas pretensiones, solucionar algunos conflictos, plantear alternativas, y que están dentro del marco de la libertad que tenemos que preservar. También creo que esa libertad tiene su límite donde empieza el derecho de los demás, y que realmente no podemos llegar a situaciones donde la población quede de rehén por medidas, ya sea que toman gremiales empresariales o tomen sindicatos de trabajadores. Yo no distingo entre uno y otro. Creo que ambos dos tienen que medir sus reivindicaciones, sus protestas, tienen que hacerlo con cautela, tienen que hacerlo con moderación, y tienen que entender que su legítimo derecho termina donde empieza el derecho del otro. Lamentablemente en Uruguay, hoy lo estamos viviendo en el conflicto entre dos gremiales empresariales, y alguna vez, no digo que siempre ni en forma permanente, se ha vivido en algunos conflictos sindicales, el resto de la población queda de rehén. Y así como se generan piquetes, se generan
cortes de calles y de rutas que pueden demorar el tránsito o impedirlo y generar molestias y generar perjuicio de todo tipo y color, hay situaciones donde también se afecta el derecho al trabajo y el derecho a querer ser libre y ejercer lo que uno quiere ejercer determinadas personas. A mí lo que me preocupa es eso. Yo creo que las reivindicaciones y los derechos tienen su contrapartida en la responsabilidad y en el límite propio de sus derechos, que es el derecho de las otras personas. Por lo tanto, no me molesta un decreto. Lo que digo es que este decreto tiene una raíz extraña. Me parece que la que invocó en la motivación cuando la tiró públicamente fue Daisy Tourné. Porque este decreto deja fuera expresamente a los trabajadores sindicalizados o en ejercicio del derecho de huelga y demás y demás y demás. O sea que, como dijo, creo que fue el presidente de la Cámara de Comercio, el decreto vuelve a instaurar en el país el concepto de ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Algunos tienen derecho a parar el país y a cerrarlo de por vida, y otros no pueden tomar ninguna medida. Ni una cosa ni la otra. Que la vara sea justa y común para todos, y que todos tengan sus derechos y sus realidades. No puede ser que acá el más fuerte se imponga y genere la situación que se genera. Otra cosa que digo, cuando hablabas recién, Lalo se sonreía, me imagino que viene respuesta de ahí. Sí, vendrá. No, es obvio que puede venir. Y digo sobre lo que dijo el Instituto, no sé qué, Derechos Humanos, no sé cómo se llama bien. La Institución Nacional de Derechos Humanos. Con la cual... Un abogado que desconozca... Desconozco el nombre. Bueno. Digo que ahí dice una cosa que es interesante, ¿no? Y que tenemos que... A veces eso puede chocar con la celeridad o con el apuro que hay que actuar, pero... que exista un control de la justicia no es menor. Estamos hablando de tocar, regular o de alguna manera limitar derechos fundamentales del ciudadano. Sí, ese aspecto incluso en el PIT-CNT ha preocupado, sí. Porque quien termina resolviendo, según el decreto, si un cierto piquete está amparado o no por el derecho de huelga, etcétera, es un policía, o son policías. O sea, a mí me gustaría más que con las dificultades burocráticas o administrativas de pérdida de horas que eso pueda generar, hubiese un control judicial de esas medidas o de esas posibilidades. No me gusta que esos derechos queden en manos del jerarca de turno, porque hoy el jerarca puede pensar de una manera, mañana de otra, puede actuar frente a un caso, frente a otro. Para esas situaciones, para limitar derechos fundamentales, para regular estas cosas, está la justicia. ¿Alguna intervención más? No, yo creo que el tiempo. Cuando dijo, hay ciudadanos de primera y de segunda, sí, siempre hay. La sociedad es injusta, sí que lo hay. Y la Constitución es tan justa, no es tan justa. Y yo diría, lo que digo es, si en definitiva el decreto dijera, bueno, lo que pasa es que respetamos a las organizaciones constituidas de los sindicatos y hace diferencia con quien se pueda juntar y armar un piquete, digo, un sindicato se sabe cómo está organizado y por qué plantea. Por tanto, no es de primera o de segunda, es que están organizados. Yo creo que hay que marcarlo o construirlo bien. Yo lo que creo que, en definitiva, lo que tenía tanto el Poder Ejecutivo es que ya hay la Constitución de la República, tiene leyes, decretos, etcétera, etcétera, para poder resolver cosas. Ahora, claro, si hay algo puntual, como se ha dicho por ahí, que el gobierno se está cubriendo, habría que discutirlo y analizarlo mejor. Pero no estoy de acuerdo igual con el decreto. No, yo lo que digo sobre eso de que los sindicatos están organizados, la gremial de empresarios también. Sí. Entonces, con ese concepto habría que decir, las medidas que tomen las gremiales de empresarios o los sindicatos no serán alcanzados por este decreto. Y creo que no sería correcto. No sería correcto, porque el hecho de estar organizados le otorga determinada representatividad, por cierto, y le permite definir y establecer planes de reivindicaciones, luchas, huelgas, lo que sea, pero claramente dentro del marco de la ley y sin avasallar los derechos de otros. Cuando ese borde o ese margen se supera, ¿cuántas veces hemos visto acá situaciones en Montevideo de trancazos, de cierres, de toda la gente en la calle parada, que no se puede circular, problemas para el transporte, problemas para la vida familiar, problemas para las actividades económicas, porque hay un reclamo que resolvió en algún momento un sindicato de 20 personas y que tranca toda la ciudad? Entonces,
Bueno, yo no digo que no tengan ese derecho dentro de determinadas circunstancias. Lo que digo es que haya una potestad del Poder Ejecutivo en el marco de un control judicial que ponga límites. No, yo lo que quiero subrayar mi desacuerdo con el decreto, porque además es justamente al revés de como decía Lalo. Es decir, las organizaciones sindicales, al estar legítimamente constituidas, al tener representantes, al tener una estructura y al tener un amparo incluso legal y jurídico, tienen muchas más posibilidades de operar, de actuar y de hacer cosas y de presionar que aquellos grupos pequeños, como decía Hernán, muchas veces gente que está reclamando hace 5 años porque matan a una persona por semana en una ruta, entonces terminan poniendo 3 cubiertas ahí, interrumpiendo el tránsito un domingo de noche en la interbalnearia. Horror, todo el mundo se agarra la cabeza, y esa es la gente más desprotegida, esa es la gente que si no prende las cubiertas el domingo de noche en la interbalnearia, nadie le da bolilla. Pero acá estamos todos de acuerdo que existe el legítimo derecho a protestar, a reivindicar lo que sea. El tema, como decía Carlos, es cuando eso entra en conflicto con los derechos de otras personas. Y eso, yo no discuto el decreto puntual. El decreto puntual puede estar mal o puede estar motivado por una situación específica. Pero creo que está bien el tema de cuidar los derechos fundamentales. El derecho a la libre movilidad de las personas es un derecho fundamental a preservar. Yo sigo con el ejemplo de la interbalnearia porque lo he vivido. El derecho a la libre movilidad de las personas es también para los peatones que quieren cruzar la ruta y que una vez por semana se los llevan puestos. Automovilistas que van a exceso de velocidad. Entonces, lo que yo digo es que eso de que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro es muy lindo, pero es una frase retórica que debe aplicarse a las cosas concretas. Los más débiles son los que menos tienen para manifestarse. Son las 10 de la mañana ya.